Hola familia, este es un episodio nuevo de nuestro podcast Somos del Ministerio Internacional Nueva Vida. Hoy estamos en una locación diferente también, pero con el mismo ánimo de poder bendecir a la gente. Y tenemos un invitado muy especial desde Estados Unidos, Dallas. El pastor Fidel Guevara está con nosotros y vamos a hablar un poquito de todo de todos estos últimos tiempos, porque llevábamos unos años sin vernos. Sí. Pero bueno, sin vernos físicamente, eso es. Pero te llevo en el corazón. Siempre. Bueno, lo mismo digo. Somos amigos de ya hace bastantes años y 14. La verdad que por lo menos, sí, 14 o 15 años es la primera vez que nos vimos y han pasado muchos años y ya tienes hasta nietos y todo, porque cuando te conocí no tenías nietos. No tenía nietos, ahora tengo 7 nietos. ¡Wow! Es una bendición. Sí, pues qué bueno, Fidel. Vamos a recorrer un poco el tema vamos a hablar un poco de lo que dejaste en Venezuela al salir, de las iglesias que hay ahí que todavía están funcionando a pleno rendimiento. Y luego recorreremos un poco también de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que también es muy interesante. Claro. En Dallas, así que... Pero para que... Yo te conozco muy bien, pero algunos de los hermanos pues no te conocen. Cuéntanos un poco... ¿Cómo es que tú tienes conexión con el Ministerio Internacional Nueva Vida por, obviamente, Tomás y Moreiva? Pero bueno, sitúanos un poco en la historia. Sí, tenemos que tomar en cuenta que la iglesia a la cual pertenezco, en Venezuela, ¿sí?, es una iglesia que ha sido fundada por el apóstol Tomás en el año 1985. Y esa iglesia nace una visión misionera, que es la esencia que muestra nuestro apóstol a través de sus años de servicio en la obra de Dios. Y como es una iglesia con esencia misionera, se ha caracterizado por sacar líderes y pastores a las naciones de la tierra y establecerse en distintos lugares, no solamente de Venezuela, sino fuera también de Venezuela. En el año 93, el apóstol sale para Madrid. Yo conocí al Señor a través del ministerio del apóstol Tomás y la apóstol Moreiva. Y bueno, somos los primeros discípulos de los pastores. Qué bonito es. Sí, a raíz de eso nace una amistad muy bonita y nace una relación de apego espiritual con una paternidad profunda que nos ha dado cobertura e identidad en el ministerio. Luego de 38 años que se cumplen ahora, hemos permanecido juntos. Qué bueno. Y esa iglesia que el apóstol Tomás deja en Venezuela, la asumimos nosotros como pastores, en la cual tenemos ya 21 años pastoreando. La iglesia se ha mantenido, se ha fortalecido. Es una iglesia que ha nacido del corazón de Dios. Es una iglesia que es referencia en la ciudad como una de las iglesias pioneras en muchas cosas. Pionera en tener un FM, pionera en tener aires acondicionados, pionera en tener un instituto bíblico, en muchas formas. Entonces, esa conexión, ese nexo, esa relación con Nueva Vida nace precisamente de allí, porque en todo caso el apóstol Tomás, como el padre de este movimiento de iglesias que se ha venido esparciendo por el mundo y que se ha establecido con mucha fuerza acá en Madrid, y por cierto, debo reconocer que desde que te conocí, y sé que son unos 15 años, ya saqué la cuenta, te he visto a su lado trabajando en el ministerio con un carácter de fidelidad, de compromiso, de lealtad, de firmeza, y que has crecido mucho. Has crecido, te has casado con una gran mujer de Dios, tienes tus niños muy bonitos y sigues ejerciendo el ministerio de la música. Sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Sí. Por lo que, bueno, yo igual admiro tu trabajo. Muchas gracias, Fidel. Te felicito. Y ahí nace Nueva Vida, Venezuela. Yo diría que Nueva Vida, en su raíz, nace en Venezuela. Con todo y que acá fue que se dio inicio como tal, el nombre y todo. Pero tomando en cuenta que el apóstol Tomás y la pastora Moreiva nacen ministerialmente en Venezuela bajo el llamado de Dios,
Ellos hoy pues, son los artífices, la cabeza que Dios ha puesto al frente de este ministerio tan bonito, y por lo cual debemos reconocer que nace en Venezuela, en el corazón de estos pastores, donde Dios puso la visión, donde Dios colocó el llamado y que hoy se está viendo el respaldo. Bueno, hay de un Dios. germen, ¿no? Que Sí. ahí se inicia todo, porque en realidad, aunque España ha sido el lugar físico, el lugar espiritual donde Dios ha gestado todo el movimiento, obviamente es allí, Él les llamó y donde todo se ha iniciado. Y qué bueno ver que eso ha perdurado en el tiempo, porque antes decías 38 años, no son pocos años. Sí, es una evidencia de que algo de Dios, Sí, lo que es de Dios permanece. Es de Dios. Permanece. Y luego, aparte de la que tú quedaste comandando, hay otros puntos en Venezuela que partieron, que nacieron de allí. Sí, claro. En la actualidad tenemos una iglesia en una ciudad que se llama Punto Fijo, Punto fijo. donde enviamos a un hijo espiritual a levantar una obra y hemos visto el respaldo de Dios sobre ese ministerio, sobre esa iglesia Nueva Vida, Punto Fijo. Nueva Vida, Punto Fijo. Eso es. Ahí está el pastor Gustavo Borges con su esposa Naibet, que son hijos espirituales. A Gustavo lo gané, lo saqué del mundo como todos. Hemos estado en el mundo y hemos sufrido consecuencias de haber vivido sin Dios, pero luego al ser rescatado por el Señor, pues el Señor nos ha levantado y nos ha honrado con la obra perfecta que ha hecho en cada uno de nosotros. Y la iglesia Nueva Vida, Punto Fijo, es una iglesia sólida, firme, que ha estado creciendo. Tenemos una iglesia, bueno, la iglesia central, Nueva Vida Central, La Villa, como se llama. Tenemos Nueva Vida Oeste, porque dentro del municipio de La Villa, como está la Villa Central, está la Villa Oeste y está la Villa Norte, que son dos iglesias más. Tenemos una iglesia que se llama Nueva Vida, La Concepción, eso queda en un municipio del estado Zulia. Y tenemos una iglesia que está en una ciudad que se llama Barquisimeto, que esa la fundé yo en el año 95, con mi esposa. Está el pastor Felipe Medina. Y hay otros planes de seguir expandiéndonos a nivel de Venezuela con la iglesia Nueva Vida. Hay otros pastores que han sido llamados al ministerio y que estamos esperando, bueno, que Dios nos confirme y que Dios nos muestre los lugares a los cuales deben ir. Qué bueno. Y luego había otra en Aruba también, ¿verdad? Esta Nueva Vida Aruba, sí, lastimosamente ha habido una circunstancia un poquito complicada con los pastores, porque los pastores ya sabemos que son venezolanos y a raíz de la situación política que se ha presentado en Venezuela, ellos han sido deportados de Aruba. Entonces queda ya la obra que están atendiendo algunos líderes de la iglesia y los pastores están en Venezuela a la espera de que Dios dé la señal, de que yo diga qué hay que hacer. De hecho, conversamos anoche con ellos y estamos orando. Yo le digo, bueno, oren, vamos a seguir orando para que Dios nos muestre qué debemos hacer, y si es que hay planes de Dios para Venezuela, comenzaremos de nuevo en Venezuela, y si es de Dios que regresen a Aruba, Dios abrirá la puerta y volveremos a Aruba. Bueno, y es un buen motivo también que la gente lo sepa para orar, para ayudar todos, porque somos una sola familia, un solo cuerpo, así que necesitamos hacer fuerza para orar para que Dios siga desarrollando la obra en Aruba y que eso no quede ahí, sino que siga adelante, siga avanzando. ¿Hace cuántos luego saliste de Venezuela y ahora estás en Estados Unidos? En Estados Unidos. Salimos de Venezuela en el 2016, específicamente a la ciudad de Miami, Florida. Bueno, mi hija mayor es casada con un pastor de Ohio, Estados Unidos, y ella se va con su esposo a Ohio, y nosotros, una vez que ellos nos pidieron que nos dan la residencia permanente, nos vamos a Miami, por ser más fácil el acceso de Venezuela a Miami, el vuelo más corto, un solo vuelo. Y de ahí de Miami nos fuimos a Dallas, Texas. En Dallas establecimos la iglesia hace 4 años. Ya sabemos que la pandemia, bueno, hizo se nos cruzó. Sí, se cruzó allí y tal, y produjo su efecto de paralización, porque hubo que cerrar las iglesias y todo, y los lugares donde de concentraciones públicas. Y se cerró el salón que teníamos alquilado por 9 meses.
Luego que regresamos, tuvimos que ya romper ese contrato e iniciar otra etapa, y en este caso comenzamos en un salón de un hotel, hasta que, bueno, por fin alquilamos un salón de una iglesia gringa, una iglesia norteamericana que nos cedió el espacio, claro, bajo alquiler de la iglesia hispana. Okay. Nosotros nos ocupamos ahí de hacer el culto hispano en la iglesia gringa, y ya estamos, ya gracias al Señor, fluyendo otra vez con crecimiento, y la cosa va avanzando. Mis hijos todos están involucrados en el ministerio, en la música, y bueno, estamos viendo que hay un respaldo bien bonito de Dios, y Nueva Vida Dallas está creciendo. ¿Cómo ha sido para ti y para tu familia el cambio porque venías trabajando toda la vida en tu tierra, con tu gente? ¿Cómo ha sido el cambio? Porque bueno, aunque te diriges a una audiencia hispana, son de distintas nacionalidades, no todos son... Sí. ¿Cómo ha sido, qué ha supuesto para ti el cambio ese? Yo creo que más bien ha sido un tiempo de retos, porque cuando Dios llama, y donde Dios llama, Dios también respalda y provee. Eso es. Dios no te va a llamar a ti y te va a dejar en 4 bloques. Él te va a dar respaldo. Y hemos ido a Dallas asumiendo un compromiso serio, un reto importante, bueno, de vencer los obstáculos, de superar en todo caso algunas diferencias de tipo cultural, y que sabemos de que no es igual trabajar en Sudamérica que trabajar en Norteamérica. El estilo de vida es más acelerado, sí. La gente tiene menos tiempo en Estados Unidos por el trabajo, los compromisos, por el pago de los biles, el alquiler, de la renta del alquiler del piso, el pago de los servicios. O sea, la gente se afana mucho, y piensa que a lo mejor no va a cubrir el costo mensual que representa vivir en Estados Unidos, y hay que trabajar con eso. Sin embargo, hemos ido enseñando a la gente a tener paz, a confiar en Dios, a no afanarse, a entender de que, bueno, colocamos todas las cosas en las manos de Dios y Dios nos va a dar respaldo. Y sabemos que en este sentido no es igual, por lo cual hemos tenido que trabajar con más fuerza, con más determinación, y aprender a confiar más en Dios en este caso, pero igual Dios nos ha respaldado. Sí, porque no es fácil, ¿no? El ritmo de vida es totalmente distinto, y muchas veces la gente como que está enfocada solamente en el trabajo. En el trabajo. O sea, como que el sistema te absorbe, ¿no? De alguna forma, y incluso conociendo al Señor, el ser humano se adapta a todo, y entras en esa rueda en la que quizás lo primero en salir de tu vida sea, o desechar sea el tiempo para el Señor, ¿no? Yo tengo que trabajar, sí. Tengo que cumplir, tengo que cubrir, y creo que es muy bonito que en medio de toda esa vorágine de cosas estemos nosotros, ¿no? Diciendo, un momento, alto, necesitamos buscar a Dios, necesitamos encontrar paz, sobre todo que la gente, porque es un lugar donde no hay necesidad económica, hay necesidad espiritual, y la gente intenta tapar esa necesidad espiritual con dinero. Y creo que es bueno que... Sí, porque es la parte afectiva, sí, la que está desasistida, porque muchos emigran dejando familia, y mayormente la mano de obra fuerte en Estados Unidos la cubren los hispanos, los mexicanos, hondureños, ecuatorianos, son los que cubren la parte de mano de obra fuerte. El gringo no trabaja en construcción, no. Ese trabajo lo llevan a cabo los hispanos. Ahora que ha habido una influencia importante de venezolanos, de colombianos, pero mayormente históricamente ha sido los mexicanos, los hondureños, los ecuatorianos, sí, los peruanos, la parte, digamos, del sur de América y Centroamérica. Entonces, es lo que tú dices, hay aparte afectiva. O sea, mucha soledad, mucha apatía en cuanto a las cosas del Señor, porque están enfocados más bien en trabajar, en resolver problemas, de proveer a sus familias que están en otros países, y al final terminan solos, y en algunos casos terminan inmersos en vicios,
en drogas, en alcohol, por ese punto frágil de lo que es la parte afectiva, sentirse solos, no atendidos. Hay una persona que me impresionó el domingo antes pasado en la iglesia. Yo estaba predicando y él no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar el hombre. Y cuando yo terminé de predicar que bajé, él me abordó, me abrazó y me dice el hombre que quién me había hablado a mí de él. ¿Quién le ha dicho de mí? Claro. Yo, nadie. Porque todo lo que has dicho ha sido para mí. Has hablado a mi vida, a mi corazón. Y me estoy solo. Es chileno. Wow. Curiosamente chileno. Que chileno no me queda mucho. Soy chileno, pastor, pero estaba tatuado. Muy tatuado, muy joven. Pero estoy solo y estoy en las drogas. Y entonces comenzó a llorar y a decirme. Y tuve que, orar por él, atenderlo un momento ahí aparte. Lo enviamos a una célula. Ya está en la célula. Yo fui el miércoles antes de venir para acá, para la célula. Y estaba con su papá, que nos vino a ver casualmente. Estaba con su papá y contento y haciendo planes con el Señor, de que quería servirle a Dios, de que estaba muy agradecido al Señor. Y luego fui el domingo y estaba el hombre igual llorando con su papá y no quería dejar de llorar y decía gloria a Dios. Yo no sabía que esto era tan hermoso, yo me estaba perdiendo de algo tan bonito. Yo llegué a mi casa el día que estuve acá y me encontré que me habían llevado licor los amigos y yo tuve que esconderme, tuve que huir de eso porque claro. Sí, entonces esa parte, Gerson, esa parte que el migrante va a trabajar para cubrir, para suplir sus necesidades, para buscar oportunidades y se olvida de otras cosas importantes. Y al final termina solo, termina frustrado, porque si es verdad que puede cubrir una parte importante de la vida, deja otra también muy importante desatendida. Sí. Entonces ahí es donde viene la palabra y viene el Señor a traer orden, a traer esperanza, a traer oportunidades para que las familias se vuelvan a juntar, para que puedan estar juntos y para que se cumpla el plan de Dios. Sí, es un escenario diferente, ¿no? Al que está normalmente... Tiene otras necesidades. Yo en algún momento que he podido mirar, cuando vas a otros países que no son de habla hispana, donde hay gente que está inmigrante y intentando buscar su lugar, porque no deja de ser que tú dejaste tu tierra, tu gente, tu familia y estás en un lugar extraño, en una cultura diferente, pero muchas veces ese tipo de situaciones te llevan a encontrarte con el Señor, o Dios permite ese tipo de situaciones para que la gente se encuentre con Él. Sí. Entonces, qué bueno que haya una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el plan ahora en Dallas? Seguir. ¿Cuál es el futuro más próximo de la iglesia? Sí, porque curiosamente, ¿no? hay en Dallas, en los Estados Unidos, en este caso en Dallas, hay un proyecto que involucra directamente a la iglesia hispana. Se está hablando de que ahora la iglesia hispana se constituye en la esperanza de Dios para los Estados Unidos. Wow. La iglesia gringa es una iglesia que de alguna manera está como muy desprendida de lo que es básicamente el servicio a Dios con pureza, con integridad, como debe ser. La iglesia gringa es un poquito liberal. De hecho, en el salón que alquilamos nosotros de la iglesia gringa hay una pancarta inmensa de Halloween. Wow. Celebran Halloween. Y cuando yo llegué, ¿y eso qué es? Tuvimos que taparla. Claro. Buscamos un manto y tapamos eso. Porque estaba allí en el altar, al frente del altar, la pancarta de Halloween que estaban invitando para la fiesta de Halloween. Wow. Y eso nos impactó. Y habían globos anaranjados. Y los niños nuestros nietos, jugando con los globos, dándole de puntapié. Y entonces tuvimos que recoger eso, tapar la cosa, porque el avivamiento para los Estados Unidos viene por la iglesia hispana. El otro día leí una cosa muy interesante, ya que lo mencionas. Decía que había un estudio que decía que el 75%, bueno, era un estudio que estaba focalizado en la iglesia americana casualmente, que decía que el 75% de los creyentes en los Estados Unidos aceptaban muchas cosas que eran heréticas. O sea, sí, que habían 5 bases teológicas de la iglesia
bíblicas que en Estados Unidos estaban como obviando en la iglesia, o sea, que ya no valen. Eso, totalmente. Y me pareció tan increíble porque, claro, lo leí y pensaba, ¿no? Y nosotros necesitamos tomar conciencia porque no podemos ver, ya sabes que el dicho dice que cuando ves las barbas de tu vecino arder, tienes que poner las tuyas a remojar. Y creo que es bueno que lo mencionas del tema del avivamiento por la iglesia hispana, que nosotros nos mantengamos firmes en lo que es la palabra. Totalmente. Hay ministerios en los Estados Unidos que están financiando pastores hispanos, que los están llamando, que los están acreditando para que comiencen, eso se llama plantación, para que planten obras en los Estados Unidos. Llaman plantación de iglesias hispanas, porque saben que viene el avivamiento por la iglesia hispana, por los hispanos. Qué bueno que estés ahí, sí, representándonos. Sí, de hecho yo pertenezco a ese ministerio, que es la iglesia RCA, que es la Iglesia Reformada de América. RCA se llama, que tiene sede, toca Estados Unidos y Canadá. O sea, cuando yo tengo mi credencial por RCA, yo puedo pastorear o puedo cumplir ministerio en Estados Unidos y en Canadá. Estoy acreditado. Y la iglesia, la RCA, está trabajando, financiando pastores hispanos. Y es una iglesia, es un ministerio gringo, americano completamente, pero ellos han entendido que viene el mover de Dios, que viene la restauración de la iglesia de Cristo en Estados Unidos por medio de la iglesia hispana. Qué bueno. ¿Qué estamos aportando ahí con Nueva Vida de Dallas en el movimiento? Ahí estamos, claro, ahí estamos, la vida está presente y estamos trabajando fuertemente. Y bueno, entendiendo así, ese mismo sentir, ese mismo peso de poder levantar la imagen del Evangelio de Cristo en los Estados Unidos como estructura sólida, fuerte, firme para rescatar valores, principios morales, espirituales, para restaurar familias, y lo estamos haciendo. Qué bueno, me alegro mucho, Fidel, de poder hablar contigo, de que estés aquí en España con nosotros. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, familia. Este ha sido un episodio más de nuestro podcast Somos para el Ministerio Internacional Nueva Vida. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao.